Muy bien, amigo Jaime. ¿Qué tal nuevamente? Aquí retomando la conversación sobre las emociones, sobre las creencias. Oye, antes que nada, quería hacer una recomendación de Ya, alguien un chileno que vive en París, un viejo, yo lo considero un viejo interesante, sabio y bien, que me gusta porque maneja mucho el humor también en todos estos ya, temas. Quería recomendar a Alejandro Jodorowsky ya. un libro que se llama Cabaret Místico y Cabaret, que, sí, sí lo conozco. claro, y que el hombre toma el tema de las emociones y las creencias, conjuga ambas cosas de una manera muy humorística, desde la psicomagia también desde varios frentes, muy creativo y divertido. Así que se puede leer con mucha Sí, facilidad, ¿ah? Porque sí. y va poniendo ejemplos divertidos de lo que son las expectativas de las personas, que también tiene que ver con las creencias, las expectativas. Entonces, bueno, es una sugerencia para nuestros amigos si quieren entretenerse leyendo sobre lo que nosotros acá tratamos con más seriedad, pues hombre. eh, pero muy serio, muy grave. Bueno, estábamos hablando de las emociones, de las creencias, de cómo ambas cosas van funcionando en nosotros de manera simultánea en cada cosa que vivimos. Y tú me hacías la sugerencia de entrarle a las emociones y la personalidad, Sí. porque lo más probable es que con lo que tú sabes del eneagrama y esto de los arquetipos de la personalidad, haya una relación directa con el tema de las creencias y las emociones. Pues me Claro. imagino. Te imaginas bien. Mira, me quedó dando vuelta de la sesión anterior una cosita. eh, Hablamos de reemplazar la palabra controlar las emociones Sí, por cultivar la empatía, ¿no es cierto? sí, Esa señor. es la idea central. Sí, señor. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene una, comillas, genuina, cierre de comillas, rabia, por ejemplo, social? Tengo rabia por la injusticia, por ejemplo, o por El la abuso, impunidad, o el por la abuso. corrupción, etcétera, temas muy candentes en la vida cotidiana, ¿no? Para vivir Entonces, enrollado. entonces, ¿qué pasa? Que la única salida de esa emoción para que no quede encapsulada en tu interior y vaya generando una bomba de tiempo emocional Claro. es transformarla en una acción. Ujú. Esa es la receta. O sea, así de fácil y así de difícil. Canalizarla, canalizarla. Canalizar la emoción respectiva. También Ya. hay que hacerlo con la tristeza, con el miedo, etcétera, etcétera. Convertirlo en algo Ujú. que es una forma de transmutar la mierda en oro, es decir, Sí, una especie de alquimia, ¿no es cierto? claro. Bueno, si yo paso a la acción, yo digo, bueno, pero a ver, ¿cómo yo voy a combatir la impunidad en mi país si no soy ni juez, ni policía, ni gobernante, ni político, etcétera? ¿No? Eh, Entonces, en vez de guardarme eso y transformarlo en el vicio o la adicción de la queja social, de comentarios de vida, de reuniones sociales, que te fijaste de lo que pasó con este, ¿no? Sí, qué increíble, qué desagradable, qué sé yo. En vez de caer en esos diálogos que no conducen absolutamente a nada, aparte de un pseudo desahogo, mm, porque en realidad, más que un desahogo, lo que uno busca cuando comenta ese tipo de cosas es que te encuentres la razón. Entonces se multiplica tu ira porque ya son dos los que están enrabiados, o tres. mm, Entonces, estás agregándole mierda a la mierda, mm. ¿ya?
perdona que sea tan gráfico con las fecas. No, por favor, Ya. todo está permitido acá. Bueno, entonces, la única forma es canalizar eso, no hablar tanto, hacer cosas. Mm, Y esas cosas van a ser en la medida, en el ámbito de lo posible. Yo, por ejemplo, yo canalizo todas mis rabias sociales y políticas a través de la literatura. Entonces yo invento personajes que entran en acción, discuten esto, discuten lo otro, de tal manera de que ojalá algún lector, ¿no es cierto?, pueda darse cuenta de algo y pasar a su propia acción de mm, vida. ¿Mm? claro. Yo siempre pongo el caso ¿cómo se llama?, Espartaco, ¿no? Espartaco era un esclavo. Ujú, Claro, en la época ser esclavo era lo normal, mm, como no bolero. era, no era el motivo de escándalo que es hoy, ¿ya? Claro. Entonces, Espartaco, si no hubiera tenido la rabia que tenía o que tuvo, no se hubiera terminado ese sistema de esclavitud en ese momento. Ah, Entonces él canalizó la rabia en una acción concreta que fue una rebelión, ¿no? Bueno, hay muchas formas de canalizar. La que es más notoria siempre es la rabia, pero también se puede canalizar la tristeza o el miedo. Por bueno, ejemplo, el caso de la no violencia activa de Gandhi, el caso de la no violencia activa, ¿te acuerdas? exacto, ahí Los él sitting, todas esas cosas. canalizó la humillación de la colonización inglesa, la Claro, canalizó en una acción concreta que no contradecía los principios religiosos, por claro, lo tanto era aceptable por claro. las multitudes, y a su Ujú. vez era un arma política muy efectiva e inédita, Sí, po. La marcha ¿cierto? de la sal, ¿te acuerdas? La marcha de la sal. Claro. Entonces, Eran como símbolos, simbólicas. por ejemplo, uno puede canalizar el miedo a la incertidumbre cultivando socialmente la confianza, Claro, que sería claro, el antídoto. claro, ¿Ah? claro. O decir, en el otro extremo, la incertidumbre es insoportable y estamos todos de acuerdo. Entonces hagamos algo para que termine la incertidumbre. Claro, No solo confiar que puede cambiar, sino hay que hacer algo para que la incertidumbre disminuya su intensidad. Por ejemplo, claro. bueno, Comenzar a eso hacerlo, digamos. quería aclararlo porque hay esta canalización de, de estas emociones, eh, puede ser hacia adentro, hacia Mm, una convicción interna, o puede ser mm, una acción social. Las claro, dos son absolutamente legítimas y hay que hacer cualquiera de las dos. Lo que no hay que hacer es lo que está al medio, que no es nada. claro. Exige ser creativos también. Además, claro, Claro, buscarle el lado creativo a un conflicto o a una queja. O sea, la claro, queja está bien, pero buscarle un lado que la haga ver claramente. Me acuerdo acá en Chile cuando salió esto de las tesis. ¿Te acuerdas las tesis? El grupo de mujeres sí, que inventaron una coreografía una canción bailada sobre el abuso, sobre el patriarcado, y fue de tal impacto que al final lo adoptaron en todo el mundo, habían expresiones de la misma coreografía. sí, tal Y cual, fue impactante esa iniciativa creativa, o sea, claro. fue un texto, Bueno, una canción, una coreografía, un acto público en la calle, digamos, y hecho por mujeres, era muy impactante. sí. Bueno, lo que tú apuntas es muy bonito porque es el arte. Hay muchos tipos de arte, pero el arte llamado comprometido, es decir, Claro, que tiene, comprometido no quiere decir con una causa de un partido político como el realismo socialista de Moscú, no. sí, Quiere decir que tiene un compromiso con el cambio.
claro, ¿ya? Porque detecta que algo en la sociedad no está funcionando. Bueno, exacto. ese arte, el arte siempre va a tener, ese arte comprometido, siempre va a tener este ingrediente de invitar a un cambio, ¿ya? Ujú. Por ejemplo, tenemos a un muralista anónimo que se llama Bansky, Claro. que hace manifestaciones, ¿cierto? Luego, los grafiteros, Mm, los que pintan cosas en los muros en la ciudad. mm, Entonces uno dice, sí, pero la ciudad se ve horrible con esas rayas, todas las fachadas pintadas, qué sé yo, ¿no? mm. Entonces, a mí tampoco me gusta, porque de hecho yo soy arquitecto, entonces que me estropeen la fachada de cualquier edificio me parece una falta de respeto. Pero bueno, Claro, esa es una creencia que yo tengo, sí, ¿eh? De acuerdo a cómo me eduqué. Pero también entiendo que las sociedades, donde las ciudades, donde están todos los muros rayados, es por algo, no claro, es una casualidad, no es que se volvieron locos unos cuantos, sino que es una manifestación de una necesidad de expresión que no está teniendo el cauce creativo suficiente. claro. Entonces está quedando en calidad de lo que yo llamo vómito, Mm, mm. ¿ya? Es un vómito cultural, legítimo, porque hay etapas del vómito y otras etapas de la creatividad. Claro, No puedes, además, no puedes crear, no puedes tener un nuevo alimento si no has vomitado el mal alimento, claro, ¿no es cierto? De alguna totalmente. manera, el organismo biológico de la sociedad tiene que reciclarse. Bueno, y estamos en un periodo de transición, entonces a mí no me gusta personalmente las fachadas pintarrajeadas por grafiteros. Me encantan los grafitis, perdón, los murales, me fascinan los murales, Ah, ¿ya? sí. Entonces yo digo, bueno, yo lo que haría si fuera alcalde, destinaría una cantidad de muros de la ciudad y lo pondría a disposición de la gente que quiere manifestarse. Bueno, Por hay una ejemplo, comuna acá en Santiago que lo hizo, con unos bloques de departamento, allá ajá, en Departamental, la calle Departamental. Creo que está claro, en el límite de San Joaquín con La Granja, ponte tú, en el límite de esas dos comunas. Hay un montón de bloques de edificios, 12 creo que son, y le entregaron a un artista un mural entero, o sea, deben ser unos 15 metros por 7 no sé, claro. y Bueno, y está pintado. Muy La, bonito. la- la idea, la idea es que la ciudad pase a ser expresión de la sociedad que es. Exacto, Y puede que en exacto. algunos momentos esa ciudad no nos guste tanto como otras, o como la que Sí, uno tiene en mente, sí, ¿no? sí. A mí lo que de repente me agrede es que la gente rasgue vestiduras por un graffiti en un edificio público que, que además catalogan como un acto de barbarie o de rebeldía absurda o de suciedad y no sean tan drásticos con la usura de los bancos, con el Ah, sobreprecio bueno, de las cosas, con las platas que se roban las instituciones del Estado, al propio Estado. Entonces tú decías, a ver, pongamos en una balanza las ofensas sociales o pongamos en una balanza las locuras. Hay locuras que están muy instaladas y se firman en oficinas céntricas entre cuatro paredes y son mucho más dañinas que un claro, graffiti puesto en la calle con un spray. claro. Lo que pasa es que ahí lo que está avalando eso que tú afirmas es que hay una creencia cultural instalada sobre el tema del orden. Exacto, Entonces, exacto. en ese gran envoltorio del orden está incluido que las calles tienen que estar limpias, los edificios limpios, las fachadas,
no tiene que haber basuras, ¿no es cierto? Y en el otro extremo está instalado que la corrupción está permitida, la impunidad también, y todo eso es un orden que mantiene un Claro, equilibrio. Entonces, mientras nos distraen con el orden de los grafitis, la corrupción opera por otro lado dentro del orden de los corruptos. exacto, ¿Ah? exacto. Entonces, es una ecuación perfecta. El tema es que las mayorías se dejan tentar por Por eso, el orden. por Claro, el orden. Entonces importa más el orden en el estallido social que el contenido del estallido social. exacto, claro, claro. ¿Ya? Y la expresión física de ese desorden adquiere el apelativo rápidamente de violencia. Y de ahí no se sale. Violencia. Y eso es violencia y lo demás no hay cómo justificar nada. Es violencia nomás. Es lo Claro, mismo que discutía yo con un amigo tiempo atrás, debatíamos más bien, que decía, no respetan ni las puertas de la iglesia, no respetan con los grafitis, ¿no? No ajá, respetan ni las puertas de la iglesia. Y yo le decía, ¿y la iglesia ha sido respetuosa con los niños en el mundo? ¿Ha sido respetuosa con los niños en Chile? ¿Ha sido respetuosa con la conciencia de los feligreses? Como para venir a alegar que le pinten la muralla, la puerta de colores. claro. Bueno, Pongamos la balanza. ese es el tema de... mira, eso para mí tiene un nombre que es feo decirlo, pero para mí eso es tontera. Sí, lo que pasa es que es una tontera muy normalizada, muy generalizada en Bueno, esto que tú dices, el orden, en la limpieza, que las cosas estén en su lugar y que está muy arraigada, por lo menos en Chile, yo diría que el grueso de la población, educada o no, tiene un conservadurismo bien marcado. claro, es que es una sociedad, y para que entremos en el tema del título de la sesión de hoy, es una sociedad muy eneatipo uno, Ujú. donde todo tiene que estar en orden, Control. controladito, los protocolos. Es una sociedad ordenadita, ordenadita, eh, que tiende a parecer el electrocardiograma de un muerto. Por lo menos está inconsciente. ¿Ah? ¿Qué quiere decir con esto? Mira, yo estoy viviendo en Buenos Aires y la visión que hay acá de los chilenos, ¿ah? Sí. Es que no dicen qué país maravilloso o qué país, no, no entran en eso. Usan una palabra como resumen de todo lo que transmitimos los chilenos hacia el exterior. Es, y mira lo que voy a decir, es un país ordenadito, Ordenadito. sí. O sea, hay un peyorativito entre medio, ¿no es cierto? Sí, bastante ¿Ya? decidor. Es decir, las cosas funcionan, pero qué Claro, aburrido. ¿Entiendes? claro, claro, claro. Y Sí. qué aburrido lo dice el que tiene la creencia argentina de que la vida es un espectáculo. Entonces, imagínate a alguien que cree que la vida es un espectáculo, encontrarse con todo ordenado. No hay espectáculo ahí, Ordenadito. no hay espectáculo. ¿Entiendes? Bien Entonces, portadito. esos son los choques culturales Sí. fronterizos, digamos. Bueno, Pero pero me mira, calza, fíjate que en los 90 vino un periodista italiano a Chile, en los 90, atraído por este país distinto de Sudamérica, ¿ah? No tan tropical, no tan latino. Y la conclusión que llegó él, que dijo Chile es una prosperidad triste, es un país tristemente próspero. claro, ¿Cachai? La mezcla, o sea, una sí. especie de fome, apagado pero próspero. Fome, mira, para los que no estén viendo internacionalmente, fome quiere decir aburrido en términos chilenos, Aburrido, exactamente. porque Claro, fome no es hambre, en hambre. brasileño es hambre. ¿Ok? No, este era aburrido. Un país Déjame completamente un triste. segundo, voy a buscar una lámina para Bien,
Entrémosle para, al tema para que no se nos vaya el tiempo. ¿cómo se llama? Para entrar en materia con esto, que a mí es un tema que me fascina, la lámina 157 tengo que encontrar aquí. 157. Ya, y ahora le pongo, debería ponerle compartir. Muy interesante todo esto que conversamos, Jaime, porque va de lo personal, de lo íntimo, de lo interior de cada uno, se expresa en la sociedad, que es una cuestión absolutamente inevitable, ¿no? O Claro, sea, es claro, que claro, es están totalmente unidas una cosa con otra. exacto, porque vivimos en la polis, por eso me hacía mucho sentido cuando decías, hablabas tú de la persona apolítica. No puede ser uno apolítica si vive en la polis. Claro, Está inmerso en eso. Bueno, vamos, claro. dale. Ya, mira, puse este gráfico, no se asusten por favor con el gráfico, ya, ya lo voy a explicar, es súper sencillo, pero eh, la primero que hay que decir en relación a las emociones, hablamos de las emociones TIM, ¿no es cierto? Tristeza, ira y Sí, miedo, y miedo, claro. ¿ya? Tim. Bueno, esas tres emociones que hemos dicho que son desagradables, pero necesarias, se expresan de diferente manera y en diferente proporción en cada uno de los 9 eneatipos de personalidad que define el eneagrama. Correcto. Estoy haciendo un resumen para los que no Eh, han visto sesiones anteriores. Bueno, entonces, dentro del gráfico de las 9 personalidades, es un círculo, ¿no es cierto?, que tiene arriba el 9, el uno, el 2, el 3, hasta el 8 en el sentido de los punteros del reloj, donde ningún número es mejor que otro, sino que son diferentes, son simplemente. ujú. Hay tres tríadas. Esta es una palabra nueva. Tríadas. O sea, tres tríadas de tres hacen los 9, ¿cierto? Claro. Entonces, la primera tríada es la de arriba, que, que cubre los eneatipos 8, 9 y 1, o sea, los Ujú, números superiores del gráfico. ¿Ya? ujú, Luego, la otra tríada es el 2, el 3 y el 4, ujú, y la otra es el 5, el 6 y el 7. ujú. Ya. La primera tríada es la tríada de la ira. Ya. La segunda tríada que mencioné, el 2, 3 y 4, es la tríada de la tristeza. Ujú. Y la tercera tríada es la tríada del miedo, El el miedo. 5, el 6 y Ujú. el 7. Bien, Ya. si tienes dudas, me preguntas porque No, dale, dale. Dale, está eh, muy bien. se va a empezar a complicar el asunto. Entonces, en cada una de las tríadas se dan el siguiente fenómeno. El 8, por ejemplo, expresa abiertamente la ira de su tríada. Ya. ¿Ya? El 9 niega absolutamente la existencia de la ira en sí mismo. Ya. Y el uno no hace ni la expresa ni la niega, sino que la convierte en otra cosa. Esa otra cosa, en Ya. el caso del uno, es en el deber ser. Claro. El Entonces, orden. por ejemplo, si tú vas a tener un encuentro con una persona en un café a las 10 de la mañana y tú llegas a las 10 7 minutos, ¿ya? Mm. El eneatipo uno llegó 5 minutos antes de las 10. Claro. Ya,
y ya se pidió un café y está esperando. Entonces tú llegas a las 17 minutos y no te dice, oye, estoy muy molesto porque llegaste atrasado y considero una falta de respeto que hayas llegado tarde, habíamos quedado a las 10. ¿Ya? Eso Sí, jamás lo va a decir un eneatipo 1. ¿Por qué? Porque sería manifestar algo que no corresponde al deber ser de ser educado y ser correcto y ser una buena persona. Lo que ya. va a hacer, y mira, te lo voy a actuar, ojalá lo pesque la cámara, lo que hace Sí, es mostrarte su el muñeca, reloj. donde supuestamente hay un reloj, y te hace así, y te dice eso solamente, como diciendo, con estos retrasos las cosas no funcionan. Entonces no dice yo estoy molesto, sino Claro, que lo que no funciona es un algo externo a él. claro. Otras veces, en vez de indicarte el reloj, te dicen, no, pues no es lo que No. dice la Biblia, o no es lo que dice el manual de, De Carreño. de Carreño, o etcétera, etcétera. Siempre va a haber una tercerización de la responsabilidad de una ira que no se quiere manifestar, Eso no está en el guión. no está en el guión. Entonces, sí hay una forma que utilizan, educada, porque son muy educados los genetipos 1, para expresar su ira. Por ejemplo, son comentarios de y lo que yo he llamado ira descalificadora. Ya. Por ejemplo, una persona le comenta a la otra, le dice, oye, yo pensé que la fulanita esa que está allá, yo pensé, fíjate, que había pasado por la universidad. Es una forma de decir, esa tipa es una ignorante, no pasó por la universidad, que se cree, etcétera, etcétera, pero no hay pruebas de que yo estoy diciendo eso. Entonces, es una forma de criticar en forma solapada, ¿ok? Claro, sin involucrarse, Sin involucrarse porque sería feo, sin arriesgar. hablaría mal de mí, Claro. ¿ya? Ok. Sí, Entonces, el 9, el neatipo 9, no acepta la ira porque tiene un mandato, como hemos visto en otras ocasiones, un mandato interno de buscar la armonía, la paz y el no conflicto. Entonces la ira no puede ser, no puede existir. claro. ¿Ya? Atenta Ahora, contra eso. como la ira existe en los 9, en su interior, esta ira estalla, y no estoy exagerando lo que voy a decir, estalla cada 3 años más o menos. Ya. Se acumula. Se acumula, y los estallidos de un eneatipo 9 rabioso es terrible. Ya. ¿Ya? Mientras tanto, como no puede estallar porque iría en contra de su mandato de la búsqueda de la armonía, entonces se transforman en lo que se llama en psicología agresivo pasivo. Claro. ¿Ya? Ya. Ejemplo, eh, yo si soy un 9 y estoy molesto en mi trabajo y un día me siento mal y quiero tomarme el día siguiente porque siento que me voy a engripar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pido el permiso civilizadamente y luego me llevo la llave del cajón donde están los archivos para mi casa. Entonces es una pequeña venganza Claro. para que vean lo necesario que yo soy y me valoren en el trabajo. Claro. ¿Ya? No. Agresivo Claro. pasivo. Claro. ¿Ya? Bueno, ese es el eneatipo 9. Bueno. El eneatipo 8 expresa su ira y son famosos por lo iracundos. Vociferan, dicen lo que se les ocurre y no les importa que haya ni heridos ni cadáveres. Nada. Ya. ¿Eh? Bueno, Sacan todo. entonces, este gráfico es el gráfico de los eneatipos que expresan la emoción respectiva de su tríada.
Mm, Entonces, el eneatipo 4, que es el que está a la izquierda, mm, expresa la barra más alta, la azul, expresa la tristeza al 100%. mm, ¿Ok? El eneatipo 8 expresa al 100% la ira, que es la barra verde. mm. Y el eneatipo 6 expresa el miedo abiertamente, que es la barra gris. ¿La ves gris o celestita o Gris, gris? gris, la veo gris. Ya. Entonces, si uno compara las demás emociones, por ejemplo, el eneatipo 8, ¿ya? Fíjate que el miedo es casi inexistente, Claro. es La cortita, barra gris es chiquitita. la más chiquitita, no tiene miedo, por eso son audaces, Claro, temerarios y se convierten en líderes, ¿no es cierto? claro. Bueno, luego la barra de la tristeza también es pequeña en el eneatipo Sí, 8. claro. Y la Más otra, que. y la otra barra, la amarilla, que es la de la alegría, ¿ya? Ya, También es pequeña comparada con otros eneatipos, pero en estos tres es la más alta. Bueno, claro. te fijas en el eneatipo 4, entonces tenemos que la ira del 4 es poca, la alegría también es poca porque son melancólicos, y el miedo es poco porque están convencidos de que tienen una identidad particular, especial, que Mm, los hace de alguna manera poderosos. ¿Ya? mm, Bueno, este gráfico obviamente no es científico al 100%, mm. porque requeriríamos una casuística de unas 500.000 personas, ¿no? Claro. Pero es la tendencia para ilustrar cómo se manejan las emociones, en este caso entre estos tres eneatipos, el 4, el 8 y el 6, Claro. ¿ya? Entonces imagínate una conversación entre estos tres personajes que están hablando sobre un determinado tema. El gráfico que estaría aquí detrás de cada uno de ellos sería este. Entonces cada uno va a opinar de acuerdo a esta emocionalidad. Claro. Si a esto le sumas las creencias que cada uno de ellos tiene, entonces tienes un cuadro bastante previsible a nivel de un encuentro Claro. social, ¿ya? Claro. Entonces, Claro. lo que hay que comentar aquí que es que muchas de las creencias que tenemos derivan de este cuadro, Mm, en los genotipos que corresponden, obviamente, en estos tres, ¿no? claro. Por ejemplo, dado que la, la ira es potente en el genotipo 8, ¿m? Mm, El eneatipo 8 va a privilegiar todas las creencias que estén asociadas con el poder, la fortaleza, la resistencia, mm, la resistencia armada incluso. O sea, todo lo que esté en ese ámbito va a ser muy bien recibido por esta emocionalidad. claro. Entonces, las creencias no solamente son ideológicas, sino que las creencias tienen también un ingrediente desde la emocionalidad. Claro. Y esto es un aporte a la psicología que hasta el momento no se había evaluado. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿te quedó claro, no? La idea. Sí, 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 está, ¿Ya? está clara la idea. Está clara la idea. Ya. Después, en otro momento, podemos explicar eso que dice travesía, que es otro concepto Ah, que yo inventé, le llamé ya. travesía, que es qué ocurre con cada eneatipo cuando uno está descentrado de sí mismo, Ah, cuando wow. me sacan del punto de equilibrio de mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre por dentro hasta que yo vuelvo a recobrar el equilibrio? Ese es el concepto de Ya. travesía, ¿ya?
Perfecto. Bueno, me voy a pasar al siguiente gráfico. Aquí están los eneatipos que niegan su propia tríada. Claro, ¿Mm? El 9, ¿qué es lo que niega? La tristeza, ¿no es cierto? claro. Sí, porque Por, tiene la alegría por por eso la arriba. barrita azul es pequeña, muy Claro. pequeña. Y la alegría alta. Claro, y la alegría es muy alta. Sí, Entonces, por eso es que los eneatipos 9 son siempre alegres y optimistas. claro, Siempre. ¿Ok? claro. Bueno, Claro. eh, el miedo es la segunda emoción que tienen alta los 9 porque tienen miedo a decepcionar Mm, a los demás. Entonces son personas temerosas que no asumen mucho riesgo, porque en claro. cada riesgo están asomando la cabeza para ser evaluados, cosa que detestan. Sí. Bien. El eneatipo 3, que es el exitoso, el gerente, el Piñera, por Mm. decirlo de alguna manera, Sí, winner. el winner, tiene la alegría y el optimismo muy arriba porque está seguro que va a conseguir un logro y por eso es que Claro. siempre se caracterizan físicamente por estar siempre sonriendo. Es muy curiosa la sonrisa del eneatipo Sí, 3, ¿ya? claro, el campeón, po. El campeón. Siempre está con la copa en la mano. Siempre El, está. por ejemplo, Vidal, ¿no es cierto? El futbolista. Vidal es Sí, eneatipo 3, ¿ok? un winner total. Sí, Siempre está haciendo así como diciendo, estoy escuchando los aplausos del estadio. sí, ¿Ah? sí. Bueno, Hasta cuando critica se ríe. exacto. Bueno, entonces el enatipo 3 tiene la tristeza, no se la permite, y Claro. el miedo tampoco, ¿te fijas? Oh, no, Porque si no, nada. no lograría sus objetivos. En Claro, cambio, sí, la la ira, ira. ¿por Sí, qué? Porque necesita combatir, ¿no es cierto? sí, totalmente. Combatir para Guerrero. lograr el éxito y, Claro. y poder liderar lo que sea necesario. El, Ojalá enea- que algún muerto. el eneatipo 7, si tú te fijas la raya amarilla, Uf, se pasó de la línea 6 hacia arriba. ¿Ya? puro ¿Ok? optimismo. Optimismo, alegría y negación. Negación Negación. total. Fíjate que la barra azul es la tristeza, negación de Sí, la po, tristeza, y la así no se ira, ve. poca ira, ¿no? Ok, ok. Porque cuando ve que la cosa se le pone difícil, el eneatipo, eh, eh, Siete. perdón, eh, perdón, niega el miedo, que es la barra gris, ¿no es cierto? Claro. Y la barra de la ira, que es la verde, eh, tiene poca ira comparativamente con su felicidad porque ve alternativas de solución siempre. Siempre tiene plan B, plan C, plan D.